Y vamos a continuar entonces estudiando la Escritura en lo que es la epístola de Pablo a los Colosenses. Y vamos a mirar en Colosenses el capítulo 3, y ya vimos del capítulo 3, los versículos 1 al 3, al 4. Hoy vamos a continuar en un sermón compactado, hermanos, de tal manera que podamos cubrir la esencia de lo que Dios ha inspirado en su palabra en estos versículos del 5 en adelante. Les pido que vayan buscando en su Biblia. Y si usted tiene la posibilidad de ponerse en pie cuando tenga ya la palabra, Colosenses capítulo 3, versículo 5, pues le voy a pedir que así me acompañe. Amén. Dice la palabra de esta manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Padre, en esta hora te doy muchas gracias. No merezco estar aquí, Señor amado. Este es un lugar donde respetamos tu autoridad, respetamos tu palabra, Señor, y te damos solamente gloria a ti y honor, Señor. Como dice aquí, Señor, oh Dios de gloria, se trata de ti que eres en todo y en todo, Señor. Estamos unidos en esta mañana para entronar el nombre de Cristo Jesús. Señor, háblale a tu pueblo, háblale a tu iglesia, muéstranos, Señor, y guíanos en tu palabra hacia una vida conforme a como tú has establecido, a como tú quieres que vivamos, Señor. Abre el corazón del entendimiento, Señor. Abre la mente de mis hermanos. Abre, Señor, oh Dios, de tal manera que sean, Dios, tengan una actitud de adoración a ti al recibir tu palabra, Dios. Padre amado, tú conoces cada necesidad, y la necesidad más importante es sus vidas, sus almas. Dios, trabaja en el corazón del que está desanimado, trabaja en el corazón del que está siendo negligente y perezoso, Señor, y trabaja en el corazón de aquellos que están firmes, Dios, para que sean todos adelantados en Cristo y podamos, Dios amado, honrarte y celebrar delante de ti la gloria de Cristo nuestro Señor. Padre amado, te pido estas cosas y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Muertos al pecado y vivos para Cristo es el título de este sermón, hermanos. Y amada iglesia, lo que nosotros hemos estado viendo precisamente en los pasados sermones es que hasta aquí Pablo lo que había estado haciendo es que había estado hablando de doctrinas y otras cosas importantes que son medulares y que tienen que ver con nuestra fe. Sin embargo, nosotros podemos pensar que a raíz de los versículos 1 al 4 que estuvimos estudiando el domingo pasado, pudimos ver que Pablo dijo que nosotros nos enfocáramos en los asuntos de la tierra, del cielo y no de la tierra. Y es posible que algunos de ustedes se hayan quedado pensando en que Pablo se iba a quedar solamente ahora hablando de las cosas celestiales y que nosotros no íbamos a bajar aquí a tocar asuntos terrenales. Hermano,
le tengo que decir que no es así. Pablo está haciendo una transición de los capítulos primeros que estuvimos estudiando capítulo 1, capítulo 2, donde habló de lo que es el fundamento de la doctrina, para entonces ahora venir y apuntar hacia la dirección de la práctica. Hemos hablado continuamente la importancia que Pablo y los escritores del Nuevo Testamento utilizan, ya que plantan las bases de lo que es la creencia, de lo que es la fe, de lo que son las doctrinas, para luego entonces venir a aplicarla a la vida de cada uno. No es suficiente con tener el conocimiento, no es suficiente con tener la letra. Es necesario que nosotros comprendamos la doctrina, pero es necesario que nosotros podamos ver cómo aplicamos a nuestra vida diaria lo que nosotros hemos creído. Y esta es la línea precisamente que nosotros estamos viendo en esos últimos 2 capítulos. Pablo va a explicar entonces cómo nuestra unión con Cristo se tiene que reflejar en toda la vida nuestra, pero específicamente en cuanto a la guerra por el pecado. Y también cómo esa unión con Cristo se tiene que reflejar en nuestras vidas, en lo que es nuestra convivencia en el hogar, lo que es nuestra convivencia en la iglesia, en lo que es, hermanos, el matrimonio, en lo que es la relación en el trabajo, donde nos estamos moviendo, hermano, en cada aspecto de nuestras vidas. Y por eso es que Pablo ahora deja de hablar desde la perspectiva de lo eterno y enfoca su mirada en los asuntos prácticos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra unión con Cristo tiene que afectar de una manera práctica lo que nosotros hacemos día a día, cómo nosotros estamos viviendo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de vivir de acuerdo a la realidad de lo que es nuestra unión con el Señor Jesucristo. De hecho, Pablo le dijo eso a los hermanos colosenses. Dijo, habéis muerto, pero a partir del versículo 5, Pablo les comienza a decir, ustedes tienen que morir o haced morir, pues, les dice él. Ustedes habéis muerto, pero ahora él comienza a decirle desde este versículo 5, haced morir, pues. Y él continúa, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, y si ustedes ven esa palabra, observan esa palabra que dice ahí, haced morir pues significa lo mismo que por lo tanto o así que. Lo que quiere decir Pablo es que está haciendo una transición entre lo que estábamos hablando y lo que él va a comenzar a hablar ahora. Así que Pablo comienza a hacer una serie de advertencias muy serias, hermanos. Porque, hermanos, aunque nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado, nuestra carne de pecado continúa inclinándonos hacia el pecado. Es por eso que Él nos manda a hacer morir el pecado en nuestra carne continuamente. Y esa palabra en el original de hacer morir significa matar o llevar a la muerte. Hermanos, es algo muy serio lo que Pablo comienza y continuará hablándole a los colosenses y hablándonos a nosotros como iglesia también. Por eso es que, hermanos, tristemente los pecados sexuales, que es lo que estamos viendo nosotros en esas expresiones que Pablo está mencionando ahí, son pecados serios que nos esclavizan a nosotros, que nos obsesionan, que incapacita a los creyentes para vivir una vida de santidad. Eso ocurría, hermanos, en la iglesia de Colosas, a quienes Pablo les está escribiendo, pero eso también ocurre hoy día en medio de la sociedad en la que nosotros vivimos. Y muchos de nosotros tenemos que verdaderamente enfrentar esta escritura hoy a la luz de la realidad de donde Dios nos sacó y donde Dios nos ha puesto en Cristo Jesús para continuar adelante batallando contra el pecado. Hermano, pero eso no significa que realmente el pecado sexual sea el único pecado, hermano. Todos los pecados son pecados. Aunque la Biblia es clara cuando habla que Dios prohíbe todo acto sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, Pablo está diciendo ahí en ese versículo, tienes que matar el pecado. Tienes que matar
toda forma de pecado sexual, pero también está hablando en general de todo tipo de pecado. Lo vemos en el versículo 8. Son dos versículos que Pablo va a utilizar haciendo metáforas. Una metáfora de lo que es, número uno, tienes que matar el pecado, hermano y hermana. Pero también él dice, tienes que quitarte esa ropa vieja, esa ropa sucia con la que viniste al Señor. Tienes que quitarte esas vestiduras, tienes que quitarte aquello que realmente apunta a lo que fuiste una vez y que ahora no eres. Hermanos, y la única manera que nosotros tenemos segura para lidiar precisamente con nuestro pecado es que nosotros lo sometamos a la cruz y señorío de nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros sometamos el pecado y lo mortifiquemos, hermanos. Pablo no les está diciendo que porque hemos muerto nosotros y resucitado con Cristo, ahora no vamos a pecar. Pablo ya vimos la semana pasada y las semanas anteriores que estamos completos en Cristo, hermano y hermana. Que tenemos todo lo que nosotros necesitamos para enfrentar esta vida y continuar hasta el día que Cristo venga por nosotros. Sin embargo, hermanos, tenemos que saber que lo que Pablo nos dice es: habéis muerto y resucitado con Cristo, entonces maten el pecado. Esto es una cuestión de vida o muerte, hermano. Esto es algo que no se puede tomar liviano. Fíjese que Romanos capítulo 8 versículo 13 como dice: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, y aquí le está escribiendo Pablo le está escribiendo a los cristianos que están viviendo en Roma. Si ustedes recuerdan, la semana pasada yo mencioné un puritano que se llama John Owen y dice lo siguiente sobre el pecado para nosotros que tenemos que grabarnos: mata el pecado o el pecado te va a matar a ti. Y de hecho tengo que excusarme porque al final de la predicación, cuando dice llamado a salvación, confundí los nombres de los puritanos de quienes estaba hablando. Y este hombre que predicó pecadores en manos de un Dios airado fue Jonathan Edwards. Y es que él les ilustraba la condición del pecador que estaba al borde de un precipicio y lo único que le sostenía era una tela de araña hacia el precipicio. Y yo les dije que era Jonathan Owen, así que ya quedé reivindicado con ustedes por el error. Amados hermanos, aprendamos a valorar la vida que nosotros tenemos en Cristo. Escuchen bien, según entendamos nosotros que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, nosotros vamos entonces a entender mejor que debemos comportarnos precisamente a la luz del reino en el que vivimos, que no debemos comportarnos como si nosotros viviéramos aún bajo el dominio de Satanás, hermanos. Miren, hermanos, algo que nos puede ayudar a nosotros a entender esto: cuando un soldado es enviado al campo de batalla en nuestros tiempos, y este soldado termina su misión y retorna a su base, este soldado tiene que hacer un chequeo con la base, en donde tiene que venir a acoplarse nuevamente a las nuevas circunstancias de vida. Él ya no está en la guerra, él ya no está en la misión que le han dado. ¿Sabes qué? Ahora él tiene que adaptarse. Ese soldado, cuando viene, va a un lugar en donde empieza a hacer una serie de chequeos físicos, pero también de su mente, para ver cómo está. Y ese proceso de cambio en donde estaba en esa misión y ahora retorna a una nueva realidad, le va a tomar tiempo en adaptarse. Igual si pensamos en la adopción, un niño o una niña que es adoptado o adoptada por una familia, va a tener que aprender a vivir conforme a la nueva vida con esa familia. Esos niños o niña posee ahora una nueva identidad, tiene una nueva familia, pero va a tener que aprender a recibir, a dar amor en ese nuevo entorno, hermanos. Y le va a tomar tiempo en adaptarse. Ellos tienen que adaptarse a esa nueva realidad, tienen una responsabilidad de ajustarse a esa nueva realidad. Pues así mismo ocurre con nosotros los cristianos. Cuando nosotros hemos sido rescatados del dominio del infierno, hermano, de las tinieblas, le va a tomar tiempo, porque tiene que ponerle
todo su empeño, hermano y hermana. Así que, amados hermanos y hermanas, lo que vemos en estos versículos es un imperativo de Pablo, un mandato que Dios nos da a todos los creyentes de todas las épocas para que vivamos en santidad. La mortificación del pecado no es otra cosa que vivir en santidad. La guerra que usted tiene día tras día y que no sabe a veces cómo explicar cómo es que está ocurriendo esto es un cristiano, es porque nosotros cuando venimos a la familia de Dios hemos sido ya puestos posicionalmente santificados, estamos separados para Dios, no vamos a perdernos, pero ¿sabes qué? Vamos a continuar con una lucha, hermanos. Y para usar ese mandato lo que Pablo está haciendo es utilizar dos metáforas en el versículo 5 y en el versículo 8 para guiar a los creyentes en esa lucha del pecado. Por un lado, él comienza diciendo, como acabamos de ver, que consideremos el pecado como si fuera un enemigo al que hay que matar. Pero los versículos 8 y 9, la parte A del versículo 9, Pablo describe al pecado como una ropa sucia que debemos quitarnos. Como cuando nosotros llegamos de nuestro trabajo o de haber estado fuera de la casa y entonces nos cambiamos la ropa, no nos quedamos con la misma. Ponemos una ropa habituada o adecuada para estar en el hogar. ¿Por qué? Porque tenía contaminantes y sobre todo hoy día con la cuestión del COVID. El COVID casi muchas personas muy al principio, hace quizás 3 meses atrás, escuchábamos que ponían sus zapatos en la puerta o los dejaban afuera con el perro. Y se cambiaban toda la ropa casi como si fueran Flash Gordon. Pum, plan, plan, todo tirado en el suelo. Y lo tiraban allá a lavar. Y usted veía que la puerta del baño era lo más que abría y cerraba. Pero ya eso ha cambiado. Pablo está haciendo una metáfora en cuestiones de quitarse esa ropa sucia y ponerse la ropa que realmente es digna de lo que es la vida del cristiano. Hermano, tenemos que recordar y entender principios fundamentales en la vida del cristiano. Fíjese que Dios siempre ha tomado la iniciativa desde el momento de nuestra salvación. Es Dios el que se acercó a nosotros. No fuimos nosotros los que fuimos a Dios diciéndole, Señor, sálvame, sálvame. Hoy es el día que yo me voy a salvar por mis propios medios. No, hermanos y amigos que están aquí. Dios fue el que puso fe en nuestras vidas. Dios fue el que nos llamó, pero tengo que aclararles algo muy importante. Dios no tuvo fe por nosotros. ¿Escuchó bien? Dios nos dio fe para creer en Él, pero nosotros tuvimos que responder a esa fe. No fue Dios el que creyó por nosotros. Nosotros tuvimos que creer con la fe que Dios nos dio. De igual manera, mis amados hermanos, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vencer el pecado. Pero ¿sabes qué? Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de repudiar el pecado. Tenemos la responsabilidad de matar el pecado. Fíjese cómo Cristo Jesús dice en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículo 27, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Estas son palabras de Jesús, hermanos. Son palabras fuertes de Jesús que luego en el Sermón del Monte continúa hablando de otra serie de elementos y de prácticas en la vida del creyente, en los cuales ilustra y habla claramente de la mortificación del pecado. Fíjense que tengo que aclarar algo antes de continuar. Tampoco se está tratando aquí de una interpretación incorrecta en la que algunos piensan que de lo que está hablando Pablo en este versículo y Jesucristo en el que acabo de leer, se trata de la mutilación del cuerpo, que se trata de someterlo a sufrimiento.
No, hermanos, Pablo tampoco estaba poniendo el ascetismo que querían introducir los falsos maestros que ya estuvimos hablando, que querían meterse en la iglesia de Colosas. Eso sería una mala interpretación. Ahora, lo que sí Dios nos manda es a que hagamos frente a ese pecado en nuestras vidas de forma intencionada. No es que nos quedemos ahí, está este pecado en mi vida y algún día se va a ir. No, Pablo está diciendo que actuemos de forma intencionada. Hermano, escuche, si tú sabes que vas a pecar, no lo hagas. No te metas en el lugar donde vas a ser tentado a pecar. Si tú sabes que vas a pecar mirando algo, no lo mires. Bórralo de tu teléfono, saca la aplicación, quítalo de ahí. Si es algo que te está tentando a que peques, hermanos. Si es algo que si escuchar algo te tienta a ti a pecar, no lo escuches. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Si es una persona que está haciendo de mala influencia a mi vida y que me está induciendo en la tentación del pecado, no te juntes con esa persona. Con el pecado no se juega, hermanos. No se haga el valiente, no se haga la valiente. No diga dentro de sí, no, Dios me va a dar fuerza para resistir la tentación en medio de estas luchas que estoy teniendo. Cuando es usted el que se está metiendo en ellas, Dios no nos está mandando a nosotros a que nos hagamos los valientes, hermanos. Todo lo contrario, la valentía del cristiano es como la de José cuando la esposa de Potifar se le acercó para tentarlo. ¿Qué fue lo que él hizo? Él salió huyendo, hermanos. Dios nos manda a nosotros precisamente, amada iglesia, a huir del pecado. No lo consientas, no juegues con el pecado, hermanos. No pongas al pecado en una cuna y pienses darle un lullaby, cantarle las nochecitas para que se duerma contigo. No. Ponte de rodillas, clama al Dios del cielo. Haz lo que Pablo dice, reconoce el pecado en tu vida y huye de él. Y recuerda, hermano, si tú no matas el pecado te va a matar a ti. No vas a perder la salvación, pero vas a vivir una vida miserable de cristiano. Y ese es el contraste que vamos a estar viendo entre la vida antes de Cristo y la vida que tenemos nosotros con Cristo. Hermano, quiero decirles algo. Si usted cree que usted y yo lo vamos a poder lograr con nuestras propias fuerzas, estamos perdidos, estamos desorientados, estamos desubicados. Esto no se trata de qué cosas yo hago. Estas cosas se tratan de que es Dios mismo el que pone en nosotros el deseo de servirle a Cristo, de amar a Cristo, de adorar a Cristo. Él es el que pone el buen deseo en nuestros corazones por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13. Es por la obra del Espíritu Santo que nos capacita a enfrentar el pecado en nuestras vidas. O como dijo el profeta en el Antiguo Testamento, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Hermanos, escuchen, ningún cristiano va a vencer el pecado a menos que ponga su confianza en lo que ya Dios hizo en su vida a favor nuestro a través de Cristo en la cruz del Calvario. No es a través de nuestras técnicas. No es a través de lo que nosotros tenemos el plan A, paso 1, paso 2, paso 3. Hermano, aquí hay un solo paso. Aquí es la cruz de Cristo. Aquí es ubicarnos en el lugar donde Él nos colocó a nosotros. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es evidente que la mortificación del pecado a ninguno de nosotros se nos hace fácil, hermano. Sino que vamos a tener que entender que la lucha contra el pecado va a ser hasta que estemos en la presencia del Señor. Ya lo hablamos la semana anterior y lo tenemos que seguir repitiendo. Hermano, el pecado en nuestra vida va a continuar persiguiéndonos. ¿Por qué? Porque estamos debajo de este cielo, en este lado de la eternidad. En un mundo caído tenemos un cuerpo corrompido, corrupto, que nos inclina al pecado continuamente. Por eso es que los pastores tenemos que decirle a usted, hermana y hermano, lucha contra el pecado. No te cruces de brazos ante la situación que estás enfrentando. Pero recuerda muy bien, te vas a frustrar en el camino. Te vas a sentir como que has agotado todo y continúas en el mismo lugar. Hermanos, te vas a sentir miserablemente y eso
no debe ser bajo ningún concepto razón por la cual nosotros nos desanimemos, para que nos demos por vencidos. Todo lo contrario, tenemos que seguir adelante cuando vemos que estamos fracasados en algunas áreas de nuestra vida porque hemos cedido al pecado. No terminó todo ahí. Recuerda, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermanos. No podemos esperar tener una vida resuelta donde el pecado ya no nos esté atormentando, pero tenemos que ser realistas entre de lo que Dios nos sacó y nos libró y lo que vamos a vivir hoy, hermanos. Lo que nos debe frustrar no es que no podamos vencer algunas luchas, algunas veces el pecado. Lo que nos debe frustrar a nosotros es que nos quedemos ahí estancados, que no tomemos acciones intencionadas contra el pecado y que procuremos mortificarlo. Eso es lo que nos debe de mortificar a nosotros. Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Y hoy no vamos a explicar cada uno de estos pecados que está mencionando Pablo ahí por la limitación de tiempo. Quizás en otra ocasión podamos entrar de lleno a cada uno de estos conceptos de pecado, pero sí me gustaría ampliar un poco lo que tiene que ver con este último que menciona aquí, que dice, y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué, hermano? Porque esta es la fuente, la avaricia es la fuente de los demás pecados, incluyendo los pecados que están en el versículo 8 que Pablo menciona. La codicia, la idolatría es la raíz del pecado en la vida del cristiano. Dice la avaricia que es idolatría. La avaricia que es idolatría. Pablo está diciendo que la avaricia, que es lo mismo que la codicia, que es lo mismo que idolatría, hermanos. Y nosotros sabemos que, como uno de los puritanos dice, que nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Y nosotros tomamos eso liviano, pero no es liviano. Cuando nosotros creamos ídolos en nuestro corazón, lo que nosotros estamos haciendo es sustituyendo a Dios. Lo que nosotros estamos diciendo es: ya tú no eres Dios. Cristo, ya tú no eres el Señor de mi vida, sino que es otra cosa. Lo que estamos diciendo cuando tenemos ídolos es que vemos a esos ídolos como el deleite de nuestro amor, el deleite de nuestra confianza. Por eso es que el pecado de la idolatría, hermanos, es muy fuerte. Y no saben lo que hace el pecado de la idolatría. Nos hace confiar en algo y hace que Dios sea pequeñito, que Dios sea menor que lo que son esos ídolos que nosotros levantamos en nuestros corazones. Y ¿saben qué, hermanos? El peligro precisamente de la codicia es que nos lleva a perder precisamente ese contentamiento que debemos tener en Cristo. Y cuando eso ocurre, precisamente comenzamos a pensar que Cristo no es suficiente y ponemos otras cosas por encima de Dios, como Pablo ha venido diciendo a través de los capítulos anteriores. Cuando nosotros estamos centrados en el Señor, cuando Cristo es la centralidad de nuestra vida, nosotros tenemos contentamiento, nosotros estamos agradecidos por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero también estamos agradecidos por todo lo que tenemos, por todo lo que Dios nos da, porque entendemos que es Dios el que nos ha dado todo. Incluyendo los tiempos difíciles, de pruebas, de circunstancias duras, tenemos que mirar hacia Él y tener ese gozo, ese contentamiento, sabiendo que Él está ahí y está obrando de una manera tal que, como Romanos capítulo 8 y versículos 28 dicen, que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Ese contentamiento, ese gozo. Hay un comentarista que se llama Hendrickson y dice: aparte de Cristo y la plenitud de gracia impartida por el Espíritu, no existe ningún poder en todo el universo que pueda vencer estos pecados. Solo y sola, hermana y hermano, usted y yo no podemos vencer el pecado que nos asedia.
Por eso que Pablo entonces continúa en los versículos 6 y 7, dando algunas razones por las que nosotros debemos hacer morir el pecado, incluyendo el versículo 8 y 9 que les voy a leer, parte A. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y Pablo sí ciertamente ha hablado en el versículo 5 y en el versículo 8 de diferentes pecados. Habló de la fornicación, está señalando la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, mentiras que los creyentes, hermanos, practicaban antes de su conversión y a las que ahora debemos todos renunciar. Pablo dice, número 1, porque tales cosas despiertan la ira de Dios, y su juicio, hermanos, caerá inevitablemente sobre aquellos que las practican, como dice el versículo 6. Hermanos, los creyentes no estamos sujetos a la ira de Dios, pero sí a la disciplina de Dios. Sí, fíjese en Hebreos capítulo 12 y versículos 5 y 6 como dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Escuche el versículo 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos, ciertamente Dios reacciona contra el pecado siempre. Dios reacciona contra el pecado. Dios repudia el pecado. Dios está airado contra el pecado. Y el no creyente, escuche usted, no creyente, vas a sufrir un día la ira eterna de Dios, como expliqué ahorita con la metáfora que utilizó Jonathan Edwards en cuanto a pecadores frente a ese Dios en las manos de un Dios airado. Pero ciertamente usted debe de tornarse hoy a Cristo. Usted debe de tornarse a Cristo porque usted sabe y comprende que Dios le trajo aquí para advertirle una vez más que ese Dios de amor, si no fuera un Dios de amor, entonces no juzgaría su pecado, porque sería injusto que Él no juzgue su pecado y sus obras malvadas, rechazándolo, repudiándolo, aunque sea de forma pasiva. Responde al Evangelio, joven, jovencita, hombre, mujer que estás aquí. Ahora, el creyente no va a sufrir la ira eterna de Dios, pero el creyente va a experimentar su disciplina amorosa. Lo que Dios quiere decir, o lo que Pablo está mencionando ahí, que Dios ha inspirado a Pablo a decir que todo aquel que practique el pecado, dije todo, no algunos, no dije el pecador, no dije el creyente solo, todo el que practique el pecado va a sufrir sus consecuencias, hermanos. Por eso, hermanos, entiendan que el que ha resucitado con Cristo vive una vida de resurrección. No vive una vida degenerada, no vive una vida en el pecado, vive una vida que da gloria a Dios. De hecho, el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2 y versículos 4 y 6, dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué sabemos que estamos en Él? Porque guardamos su palabra. Porque en este que guarda su palabra, el amor de Dios verdaderamente está en Él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Ahora, fíjense cómo continúa, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Tu vida pasada
era sujeta a las tinieblas, tú respondías de esta manera. ¿Sabes qué? Viniste a un mundo y Dios te ha restaurado, Dios te ha dado nueva vida, pero vives con un estuche que se va a inclinar continuamente a ese viejo hombre que murió. ¿Escuchaste? Murió. Morimos con Cristo juntamente y resucitamos con Él. Y ayer tuvimos una experiencia gloriosa de testificar del bautismo que nos identifica con Cristo en la muerte y resurrección, donde nuestros hermanos, hermana Marichu y Freddy entraron a las aguas bautismales, testificando delante no solamente de la iglesia, que damos gracias a Dios por los que llegaron allí, sino de un público no creyente que pudo ver el testimonio de la obra de Dios en estos hermanos que testificaron públicamente su relación con Cristo, que se identificaron con Él en que el viejo hombre, ese viejo hombre ciertamente fue muerto juntamente con Cristo y ha resucitado una nueva vida, han resucitado una vida para la gloria de Él. Versículos. El punto número 2 que Pablo toca aquí en estos versículos 6 y 7, el segundo dice: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Así que Pablo, la segunda razón que le da a los colosenses, indicándoles: mira, tienes que matar el pecado. Él está diciendo entonces, esa era la vida que ustedes tenían. Esa era la vida que ustedes tenían. Esa no es su vida ahora. Así que la segunda razón que Pablo le da a los colosenses es que deben matar los deseos de la carne y toda forma de inmoralidad. Porque estas cosas pertenecían ¿a qué? A su vieja vida. Estas cosas pertenecían a aquel tiempo en donde ellos estaban esclavos al pecado. Pero no pertenecen ahora a la nueva vida que en Cristo tiene cada uno de esos colosenses. Y que en Cristo cada uno de nosotros, amada iglesia, tenemos. Esta nuestra nueva vida no es una vida para continuar practicando las obras que nosotros traímos, que era el bagaje ese de las malas costumbres, como un niño que es adoptado, o como el hombre del ejército que llega de esa misión y tiene que empezar a sacar todas las ideas. Ya él no está en esa misión, ya ese niño pertenece a un nuevo hogar. Sin embargo, tiene costumbres que tiene que dejar, tiene hábitos que tiene que dejar, y tiene cosas en su carne que le van a inclinar continuamente a desearlas, a reemplazar a Dios, a poner como ídolo aquellas cosas que son más importantes para usted y para ellos, hermanos. Y Pablo lo que está haciendo en estos versículos, como les dije anteriormente, utiliza en el versículo 5 y en el 8 esas dos metáforas. Debemos quitarnos esa ropa sucia y vieja y debemos poner una ropa nueva. Debemos matar el pecado, pero tenemos que ponernos esa vestimenta, esa vestidura, esa ropa limpia que Él nos dio. Y es precisamente lo que vamos a ver ahora, nuestra ropa vieja. La segunda parte del versículo 9 dice lo siguiente: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y esa palabra en el original, habiéndoos, significa algo que ya ocurrió, como he estado reiterando en todo el sermón. Eso es un hecho, eso es una vestidura, es un viejo hombre. Y no se trata de que ese viejo hombre todavía está vivo o esa vieja mujer está vivo o viva en usted, hermano y hermana. Habiéndoos despojado del viejo hombre, dice, ya ustedes se quitaron ese viejo hombre de encima. Ya eso ocurrió. La Biblia lo da como un hecho desde el nuevo nacimiento. Por eso es que cuando nosotros leemos 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 17 dice: porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, ese viejo hombre ya no está en tu vida. Es la carne la que se levanta contra tu propio ser para querer dominarte, para decirte: mira, compláceme, mira, lo que tú hacías antes, hazlo de nuevo. Pero tú tienes una nueva identidad, y es la identidad de Cristo, hermano y hermana. Alguien nos dijo en un lugar: nosotros somos nuevas criaturas en cuerpos viejos. Escucha, hermano, cuando usted luchando y pensando: este viejo hombre, queda un remanente en mi vida de ese viejo hombre y lo voy a matar poco a poco. No, hermano, el viejo hombre ya murió. Lo que tú tienes que luchar es contra tu carne que te ala a los pecados. Si son tus propias concupiscencias que vienen a tu recuerdo, a tu mente, que sigue siendo, tiene que ser renovada, que lo vamos a ver ahora.
tiene que ser renovada por el poder de la palabra de Dios. Pero no solo estamos viendo esto como una realidad ahora, tenemos que ver también y deleitarnos en la gloria futura que nosotros vamos a tener. Si nosotros perdemos de perspectiva, hermanos, que nosotros estamos en camino a ser glorificados y que esta lucha con el pecado va a terminar un día, si nosotros no miramos así, vamos a vivir en miseria. Tenemos que mirar que nuestra esperanza está cerca. Hermanos, cuando Pablo escribe esta carta, cuando Juan escribe las cartas y el Apocalipsis, Juan está hablando de una iglesia que está consciente de que el mismo Cristo que fue visto ascender a los cielos volvería. Pero hay una iglesia en un siglo XXI que probablemente está cauterizada, está dormida, pensando en que la pandemia es lo más importante y ha dejado de pensar en que lo más importante para nosotros los creyentes es la segunda venida de Cristo. Y cuando nosotros pensamos en ello, ustedes ya conocen quizás mi frase. Si algo que más me alegra a mí al pensar en la segunda venida de Cristo, en que Cristo vuelva por nosotros en cualquier momento, y a la misma vez me aterroriza por lo que estamos predicando hoy, pero me llena de gozo el saber que ya yo no voy a ofender más a mi Dios, ya yo no voy a pecar más contra Cristo. No solamente ya tengo una convicción clara que usted como iglesia debe tener, que lo que es importante de estar en el cielo no son las calles de oro ni el mar de cristal, es que Cristo está allí y nosotros lo vamos a ver cara a cara. Y nosotros nos vamos a deleitar con su gloria. Y nosotros ya no tenemos que preocuparnos más por si le vamos a ofender, hermanos. Pero aquí nos manda a cuidarnos. Aquí nos manda a pelear una batalla. Aquí nos manda a que nosotros no nos descuidemos. Aquí nos manda a mantenernos firmes y velando, hermanos. Mientras Pablo hablaba, él le dio razones suficientes. Ya le dio suficientes razones, ya nos dio suficientes razones, pero Pablo continúa diciendo sobre una nueva ropa. El versículo 10, acompáñeme ahí, mírelo. Versículo 10 dice, y revestido del nuevo, cuando dice nuevo es del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué dice ahí? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, hermanos, ¿a qué Pablo se refiere ahí en este versículo? Pablo lo que se está refiriendo a aquel nuevo hombre con quien Dios nos ha vestido, de quien Dios nos ha vestido cuando nosotros fuimos salvos. Ese es el nuevo hombre, esa es la nueva vestidura, esa es la nueva ropa que Dios nos ha dado. ¿Y sabes qué? Se va renovando con el conocimiento a la imagen de su Creador, a la imagen de Cristo. Así que, amada iglesia, tenemos que entender que aunque la nueva vida que tenemos en Cristo es completa, como lo hemos estado reiterando y Pablo lo ha hablado así, nosotros debemos crecer y madurar. Nosotros no nos podemos quedar ahí. Cuando un niño nace completo. Un niño no nace con un brazo que sale primero y después un pie. No, hermanos, sale un cuerpo del vientre de su madre. Pero ¿sabes qué? Nace con la carencia del conocimiento. Ese bebé tiene la necesidad de crecer y tiene la necesidad de madurar. Y así también es el caso de nosotros los cristianos, es el caso del nuevo hombre. Nacimos, pero tenemos esa necesidad de crecer y de madurar. No nos falta nada, estamos completos como hombres nuevos, como mujeres nuevas. Ustedes y yo estamos completos en Cristo, no necesitamos nada, pero ¿sabes qué? Tenemos la necesidad de seguir creciendo y de seguir madurando. ¿Para qué? Pablo, la Biblia nos dice que lo que Dios quiere hacer en nosotros es llevarnos a la perfección. Dios no quiere que nosotros nos quedemos ahí como cuando vinimos a Él, como cuando hicimos un acto de profesión de fe y abrazamos las doctrinas y dijimos, Señor, gracias por salvarme. Y empezamos a obedecer los mandamientos. Dios no quiere que nosotros nos quedemos ahí. Por eso es que Pablo le está diciendo a los colosenses, mata el pecado. Quítate esa vestidura vieja. Recuerda que ya no te pertenece. Recuerda que el hombre viejo murió. Y no practiques más las obras del viejo hombre. No cedas a la carne. Mata el pecado. Y haz algo. Tú tienes que hacer algo.
Tú no te puedes quedar pasivo ahí. "Ah, Dios está poniendo todo en mí y Dios va a hacer en mi vida, me va a cambiar". Sí, Él lo está haciendo. Usted no puede cambiar solo, usted necesita a Dios, usted necesita al Espíritu Santo obrando con usted. Pero hay una responsabilidad humana que Dios está revelándonos aquí, iluminándoles la palabra. Usted y yo tenemos que responder en obediencia a no ceder al pecado, a rechazar al pecado, a odiar el pecado, hermanos. Y esa es la meta de Dios, transformarnos para que nos parezcamos a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la meta de Dios en nuestras vidas. No es que nos quedemos ahí como vinimos, no. Él nos quiere llevar a la perfección, a esa medida de un hombre perfecto que es Cristo. Pero que aquí en esta tierra sabemos, hermanos, la paradoja es que aquí en esta tierra no vamos, escuchen, no vamos a alcanzar esa perfección. Por lo tanto, no te frustres, hermana. No te frustres, hermano, cuando tú veas que sigues luchando y batallando. Lo que Dios quiere en nuestras vidas es la actitud correcta de obedecerle, de enfrentar el pecado con todas nuestras fuerzas. Pablo sigue diciendo en el versículo 11, ya concluyendo, hermanos. Miren conmigo, él dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Hermanos, y esto es algo extraordinario, porque ese viejo hombre que ha muerto, que ha sido crucificado, y esta nueva vida que nosotros tenemos en Cristo, trasciende las barreras culturales. No hay diferencias étnicas de razas, no hay diferencias culturales, no hay diferencias sociales. Todas ellas desaparecen cuando estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque ese mismo Cristo que murió por un mexicano, murió por un colombiano, murió por un venezolano, murió por un guatemalteco, murió por un peruano, murió por un puertorriqueño, murió por un español, murió por un americano, murió por un africano. Hermanos, de los 5 continentes, ese mismo Cristo que nos amparó en su gracia y que nos trajo de las tinieblas a la luz, ese mismo Cristo que salvó a todas las gentes en todas las naciones. Entonces, algo que como iglesia nosotros tenemos que cuidar es que debemos darle gloria a Dios por la diversidad que hay dentro de nuestra congregación hispana. Darle gloria y gracias a Dios. Pero a la misma vez tenemos que tener el cuidado de nosotros no ser muy rígidos en nuestra cultura dentro de la iglesia, de nuestro bagaje cultural de la iglesia. Dios no eliminó la cultura, Dios no eliminó las costumbres, pero Dios sí eliminó las barreras que hacían que los hombres se dividieran. El racismo, el desprecio, el creerse que somos más porque nacimos en tal lugar. Todo eso hay que ponerlo a los pies del Calvario y matarlo. Eso es orgullo, eso es pecado, eso es codicia, eso es avaricia, hermanos. Todos estos eran muy distintos, todos eran muy distintos. Y es lo que Pablo está haciendo, el contraste entre lo que eran algunos. Imagínense un pastor que era un esclavo, ahora pastoreando a aquellos que fueron judíos y aquellos que eran romanos de la élite. Un esclavo pastoreando. Mira, hermanos, para aquellos en aquel tiempo le era más fácil entender lo que Pablo quiere decir aquí que para nosotros mismos que lo damos por sentado. Pero ¿sabes qué? Dentro de las iglesias, y yo espero que aquí, no lo digo por Roca ni gracia, me refiero a las iglesias que vemos muchas veces ese segmentarismo, en donde están los negros a un lado, los blancos al otro, en donde hay iglesias que son solamente de una nación, y donde cuando entra un no creyente a esa congregación que no es de esa cultura, de esa nación, se siente rechazada, siente rechazado. ¿Por qué? Porque la distinción que debemos tener nosotros no es del país donde nacimos, no es del lugar donde nos criamos. Todo eso hay que ponerlo a los pies de la cruz para empezar a vivir con la vestidura del nuevo hombre. Empezar a hablar las cosas que son correctas a la luz de la Escritura, no de la cultura. No que Dios la quitó, vuelvo y digo,
sino que podamos ser sensibles a los demás para que no se sientan rechazados aquellos que están acá, a los cuales probablemente usted solapadamente puede estar discriminando. Ojo, hermano y hermana, tenemos que tener cuidado de no caer ahí, y nosotros tenemos que tener tal cuidado de que seamos como iglesia proactivos para rechazar todo tipo de repudio étnico, cultural, incluso el trato inadecuado a las mujeres, porque venga de esa cultura. Hermanos, no hay paso para aquello que no es lo que dice la Escritura en este versículo, sino que Cristo es todo en todos. Eso es lo que importa, lo que somos en Cristo, no lo que éramos o de dónde venimos, sino que somos ahora. Hermanos, cuando usted mira hacia su lado, cuando usted mira hacia el frente, cuando usted mira hacia atrás, usted no puede estar viendo banderas, usted no puede estar viendo colores, usted tiene que estar viendo la sangre de Jesucristo que nos limpió igualmente a cada uno de nosotros, y no hay distinción, todo y por todos es en Cristo, hermanos, solo en Cristo. Y ya concluyendo, hermanos, todo cristiano verdadero reconoce la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en sus vidas, que Dios tomó esa iniciativa para salvarnos y para darnos lo que nosotros necesitamos para poder enfrentar el pecado, y de que en Cristo, no olvidemos el tema de esta serie, en Cristo nosotros estamos completos, no nos falta nada. Entonces todo cristiano verdadero tiene que tener ese deseo de parecerse más a Cristo, de desear mortificar el pecado. ¿Y cuál es la solución que da la Escritura? Es el Evangelio, hermanos. Es solo a través del Evangelio de Jesucristo. Es tornar nuestra mirada, es llenar nuestra mente, como dice Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 2, que llenemos nuestra mente, de todo lo que es su palabra. Porque hay cristianos que se van al legalismo, que para vencer al pecado los vemos batallando con el legalismo que Pablo habló, con el misticismo, con el ascetismo, porque no están metidos en la palabra, no están leyendo la Escritura, no están haciendo de Dios lo primero en ellos. Dios tiene que ser el norte de nuestras vidas, y para conocer a Dios tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que reconocer lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, hermanos. No es la filosofía de este mundo, es lo que Dios ha estipulado en su palabra. Ahora, ¿de dónde nosotros podemos tener fuerzas? ¿De dónde podemos nosotros tener la motivación precisamente para vivir una vida así, que esté rechazando continuamente el pecado, que podamos estar en victoria sabiendo que estamos completos en Él? Solo de su palabra, solo de la Escritura, hermanos. Así que debe de meditar en la majestad de ese Cristo resucitado. Debe poner su mirada en la gloria de la exaltación de Cristo, donde también nos va a exaltar a nosotros. Debe celebrar que estamos escondidos en Cristo, con Cristo en Dios, y del gozo que vamos a experimentar en su gloria cuando Él venga. Y usted que no es creyente, usted que hoy Dios le trajo aquí para que usted escuche esta palabra, no endurezcas tu corazón ni pongas tapones a tus oídos. Es Dios el que te trajo, no fuiste tú. Responde en arrepentimiento y fe. Pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios en oración que perdone tus pecados. Antes de que tú abras tu boca para pedirle perdón a Dios, Dios ha de poner un corazón nuevo. Ha de poner en ti el deseo de buscarlo, el deseo de amarlo, el deseo de aborrecer el pecado, el deseo de vivir una vida para Él, la conciencia interrumpida con dolor por el pecado cometido contra Él, de haberle dado de espalda hasta ahora. Así que yo te pido, hermano y hermana y amigo, que inclinemos nuestros rostros para terminar. Padre, en esta hora